Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Hoy es 10 de abril del 2020 y en esta mañana vamos a tener nuestro devocional, hermanos, pero antes vamos a pedirle al hermano Chuy Hernández que nos dirija en un canto. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Esta mañana vamos a tener un canto para tener este devocional y vamos a abrir nuestros himnarios, los que tengan ahí en sus casas sus himnarios en la página número 21. Este canto que dice: Cristo es la roca. Cristo es la roca, mi roca es Él, vida y camino, la verdad es Él. Si yo sé que Él es mi amigo fiel. Cristo es la roca, mi roca es Él, vida y camino, la verdad es Él. Si yo sé que Él es mi amigo fiel. Cristo es un amigo fiel, ampara mis pies, que alumbra mi camino. Él guía mi destino, yo de nada temeré. Cuando en la lucha siento caer, vida y camino, la verdad es Él. Si yo sé que Él es mi amigo fiel. Cuando en la lucha siento caer, vida y camino, la verdad es Él. Si yo sé que Él es mi amigo fiel. Cristo es un amigo fiel, ampara mis pies, que alumbra mi camino. Él guía mi destino, yo de nada temeré. Cristo es un amigo fiel, ampara mis pies, que alumbra mi camino. Él guía mi destino, yo de nada temeré. Hermanos, ahí desde donde está, hermanos, si está en su hogar, voy a invitarle a que hagamos una oración, hermano. Ahí desde donde usted está, hermano, incline su rostro y cierre sus ojos, hermano, y primeramente vamos a darle gracias a nuestro Dios por habernos permitido despertar este día. Señor Jesucristo, te agradecemos en esta mañana por darnos la dicha, Señor Jesucristo, de darnos un día más de vida, Padre Celestial. En este día, Señor, encomendamos nuestro trabajo y cada una de las actividades que vamos a hacer durante este día, Padre Celestial. Solamente te pedimos que tú estés con nosotros, Señor Jesucristo, y que durante todo el día nos ayudes a dar testimonio, donde quiera que andemos, en la calle, en nuestro trabajo, en nuestro hogar. Ayúdanos a demostrar, Señor Jesucristo, tu luz, Padre Celestial. Ayúdanos a hacer sal, Padre Celestial. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quisiera invitarles a, si tiene una Biblia, hermano, abrirla en Hebreos capítulo 1. Quisiera compartirles ahí dos versículos, hermano. Hebreos capítulo 1. Dice así la palabra de Dios, el versículo número 1 y el versículo número 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, algo que es muy bonito, hermano, muy hermoso de nuestro Dios, es que nuestro Dios puede hablar de muchas maneras, hermano. El lenguaje de Dios, la manera de expresarse de Dios es bastante extensa, hermano. Dios puede hablarnos de muchas maneras, hermano, más de la que nosotros nos imaginamos.
Para Dios no es difícil cualquier idioma. Es por eso que cuando tú oras, Dios escucha tu oración, pero si alguien ora en otro país, Dios también le escucha. El lenguaje de Dios es bastante extenso, hermano. Y Dios puede hablarnos de muchas maneras, no solamente con palabras, sino también puede hablarnos con hechos. Así como una persona puede decirle a otra persona que la quiere por medio de unas palabras, por medio de decirle, hoy te ves muy bien, o qué bonitos ojos tienes, o qué bonita te ves hoy vestida. Asimismo, una persona puede decirle que la quiere a otra persona por medio de sus hechos, por medio de actos, ¿verdad? Por medio de darle un detalle, por medio de regalarle tiempo, por medio de escucharle a esa persona. Es una manera de decirle a una persona que le quieres o que le estimas. Y asimismo también Dios nos demuestra que nos ama no solamente con palabras, sino también con hechos. ¿Y cuál fue ese hecho? Dice la palabra de Dios en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la manera en que Dios nos demuestra que nos ama, no solamente con palabras, sino también con hechos. Hay muchas personas que dicen, ¿verdad? Dicen, a mí, yo nunca escuché una palabra de amor de mi padre, a mí nunca me dijeron que me querían, a mí nunca me han dicho que me estiman o que yo valgo algo. A lo mejor no te lo han dicho con palabras, pero te lo han demostrado con otra cosa. El simple hecho de que tus padres te tengan tu ropa limpia, que haya un plato de comida en la mesa, es señal de que ellos te quieren y ellos te están demostrando por medio de estos actos que tú les importas mucho. Y Dios te demuestra que le importas mucho y que te ama por medio de todo lo que nosotros podemos ver. Tú puedes escuchar la voz de Dios cuando tú sales y ves un amanecer, cuando cae la lluvia que Dios nos regala. Aquí en León se dan uno de los atardeceres más bonitos, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, cuando se va metiendo el sol, empieza el cielo a pintarse de colores, empieza a verse color rosita, color morado, y por medio de eso tú te das cuenta de que Dios te está diciendo que te ama. Ahora, pero esto es cuando la voz de Dios se escucha con cariño. Pero ¿cómo se escuchará, hermano, la voz de Dios cuando no está contento? Si cuando Dios nos demuestra su amor, nosotros lo vemos a través de la naturaleza, a través de que nos deja vivir un día más, ¿cómo se escuchará la voz de Dios cuando Él no está contento con nosotros? Y para eso vamos a leer un pasaje ahí en Salmos, capítulo 29. Salmos, capítulo 29, del versículo 13 en adelante. Dice así la palabra de Dios: Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, que hace temblar el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. La palabra de Dios dice que cuando el pueblo de Israel estaba alrededor del monte Sinaí, y en ese tiempo subió Moisés al monte y la presencia de Dios bajó en una nube, empezó a haber relámpagos y comenzó a escucharse la voz de Dios, una voz tronante, una voz con potencia que hacía temblar el monte. Dice la palabra de Dios que la voz de Dios hace temblar la tierra, es como el sonido de estruendo de muchas aguas. La voz de Dios podemos escucharla con cariño también, pero también con potencia cuando Él no está contento con lo que nosotros estamos haciendo, hermanos. ¿Y por qué la voz de Dios, hermano? Ahorita estamos pasando por una situación difícil, hermano, y yo creo que no hace falta entrar en más detalles, hermano, con esto de la enfermedad,
de la contingencia en la que nosotros estamos metidos, hermano. Y no es casualidad lo que está pasando ahorita a nuestro alrededor, hermano, sino que es la voz de Dios tratando de hablar a la humanidad, hermano. Tratando de hablar a la humanidad a que se arrepienta. Dios habla de muchas maneras, hermano. Dios ya ha hablado por medio de los profetas, ya habló por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A la gente ya le ha hablado por medio de ganadores de almas, ya les ha hablado por muchos predicadores, ya les ha hablado por infinidad de cosas y medios, hermano, pero la gente allá afuera no quiere arrepentirse, hermano. Y Dios siempre va a buscar la manera de cómo hablarles, hermano. Si la gente no quiere buscarle en la Escritura, en la Biblia, o la gente no quiere escuchar a un ganador de almas, Dios va a encontrar la manera de cómo hablarle a la gente. Y no porque Dios no quiera a las personas, sino que dice la palabra de Dios que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto que está pasando, hermano, es la voz de Dios tratando de hablar a toda la humanidad, a que se arrepientan de sus pecados. Esta voz que nosotros podemos oír está diciendo que el tiempo ya es muy corto, que tal vez el día de mañana va a ser demasiado tarde para que la gente se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Cristo. ¿Y por qué Dios habla de esta manera, con una enfermedad o por medio de un desastre natural? Habla así, hermanos, por la dureza del corazón del hombre. Hay hombres, hermano, que no se doblegan, que hay hombres que no sienten el latir su corazón hasta que les pasa alguna situación difícil, hasta que algún familiar muere, hasta que hay una enfermedad en alguno de sus hijos, hasta que pierden el empleo. Hasta ahí, hasta entonces, cuando les pasa alguna de esas cosas, la gente se doblega. La gente más dura de corazón solamente se puede doblegar cuando le pasa algo difícil. Es por eso que Dios tiene que valerse de estos medios, hermano, de alguna enfermedad o de otra cosa que pase alrededor de nuestro mundo, para que la gente se arrepienta, hermano, para que la gente tenga tiempo para arrepentirse y pedirle a Cristo que le salve. Ahora, hermano, esto con la gente de allá afuera, hermano, pero yo sé que en la situación, en la vida de cada uno de ustedes también han pasado situaciones en las que Dios les ha hablado, hermano. Dios te ha hablado también a ti, hermano cristiano, de muchas maneras. Te ha hablado por medio de predicaciones para que tú cambies tu camino, para que dejes el pecado y para que dejes la infidelidad a Dios, hermano. Dios te ha hablado por mensajes, te ha hablado por tu pastor, te ha hablado por medio de la Biblia, pero muchos de nosotros no hemos entendido, hermano. Y Dios va a buscar la manera de cómo poder hablarte, hermano. Lo que pasó con tu hijo, lo que pasó en aquel accidente no es casualidad, hermano. Era la voz de Dios tratando de hablarte a que tú te volvieras a su camino, hermano. Pero dice la palabra de Dios, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, ahora habla por medio de esto. Si tú no entendiste, hermano, con lo que te pasó la vez anterior, Dios va a buscar la manera, hermano, de cómo poder hablarte, de cómo llamar tu atención. Si no lo consiguió la vez anterior, Él va a volver a hablar, hermano, para que tú puedas entender. Cada uno de nosotros hemos escuchado estas palabras por lo menos alguna vez en nuestra vida, cuando nuestra mamá nos decía, no te salgas, bájate de ahí, deja ahí, no estés jugando con eso. Y nuestras mamás al último nos decían, para la otra ya no te voy a hablar. Y para la otra ya no nos hablaban, ya nos pegaban, nos disciplinaban. Y así mismo Dios primero te habla, hermano, por medio de la Biblia. Luego manda a algún hermano a tu vida. Luego te habla por medio de tu pastor. Pero para la otra Dios ya no te va a hablar, hermano. Dios ya va a ejercer disciplina contigo, hermano. Porque dice la palabra de Dios que ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dios va a buscar la manera de cómo hablarte, hermano, para que tú te vuelvas. Y para terminar, hermano, quisiera darte dos noticias, hermano. Una noticia mala y una buena. La mala, hermanos, es que todavía no hemos escuchado toda la potencia de la voz de Dios, hermano. Dios puede hablar todavía más fuerte a tu vida, hermano. A lo mejor has pensado que lo que te pasó fue lo peor que has vivido, pero la verdad es que todavía las cosas pueden ponerse mucho peor. Todavía no es toda la potencia de Dios. Dios puede hablar todavía más fuerte, puede hacer temblar la tierra, hermano, puede hacer temblar
tu hogar, hermano, con alguna situación que te pasa, hermano. Dios todavía puede hablar más fuerte. La buena noticia, hermano, es que cada vez que Dios habla a tu vida, es una oportunidad para que tú te vuelvas, hermano. Cuando Dios te habla, te está dando una oportunidad para que tú regreses, hermano. Pero lamentablemente muchos no han querido regresar, hermano, y Dios va a buscar la manera de cómo hablarte, hermano. Así que en esta mañana yo te invito a que mejor escuchemos la voz de Dios por las buenas, hermano. Allá la humanidad, allá afuera, si la humanidad no entiende con esta enfermedad, Dios va a buscar la manera, hermano. Va a buscar algo más fuerte que una enfermedad para que la gente se doblegue su corazón y se arrepienta. Y así mismo lo va a hacer contigo, hermano. Si no entiendes con lo que te ha pasado, Dios va a buscar la manera de cómo llamar tu atención. Y a nadie le gustaría escuchar la voz con potencia, la voz de Dios fuerte, como un tronido, como estruendo de muchas aguas. Es algo que no es agradable, hermano. Por eso vamos a atender a la voz de Dios antes de que sea demasiado tarde. Yo te invito ahí desde tu lugar a que hagas una oración, inclines tu rostro, y si hay algo que tienes que cambiar, si tú identificaste la voz de Dios en tu vida, si tú dices, híjole, sí es cierto, lo que me pasó era la voz de Dios y Él quería que me volviera, pues ahora es tiempo, hermano. Si escuchaste la voz, es una oportunidad para que tú te vuelvas, hermano. Inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos. Bendito Dios, Señor Jesucristo, ayúdame a atender a tu voz, Padre Celestial, antes de que sea demasiado tarde, antes de que tú subas el volumen de tu voz y antes de que tu voz llegue con más potencia. Tú puedes hablarnos, Señor, de muchas maneras, pero Padre Celestial, que entre el pueblo de Dios, que entre nosotros como cristianos no haya necesidad, Padre Celestial, de que tú nos hables de una manera más fuerte. Ayúdanos a volvernos a ti, Padre Celestial. Hay muchos que andamos desviándonos del camino, Padre Celestial, pero ayúdanos a volver, Padre Celestial, antes de que sea demasiado tarde, Padre mío. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.